he comprado ahí les decía, he comprado un micro, vamos a invertir nuestro dinerito en comprar un micro, el transporte es bueno, vamos a ganar y con ese dinerito vamos a vivir, vamos a mandar a los chicos a estudiar a una universidad privada y si podemos vamos a ahorrar para mandarse a estudiar al exterior. Y compro el micro, 0 kilómetros, lo meto al garaje. ¿Y cuándo va a funcionar? No sé, esperaré que crezca mi hijo, está en kinder. Cuando él crezca, cuando tenga 18 años, va a salir a manejar. No puedo hacer eso. ¿Cómo voy a invertir y no trabajarlo? Supuestamente es una inversión. O lo estoy destinando simplemente como gasto. Tal vez de estos, la empresa me ha charlado y me ha dicho, pues, te lo doy esto en 150. Y yo lo compro y digo que cuesta 350, pero no me interesa la demás gente de Bolivia. Me interesa yo porque tengo ahí 100 millones en mi bolsillo. Listo. Por eso he hecho la compra. ¿Se dan cuenta? Lleva a la mala interpretación de estas actitudes de inversión. Uno tiene que pensar mal, o sea, no puede ser que se equivoque, no creo que haya pues, profesionales tan malos en el gobierno para que hagan semejantes cálculos de inversión. ¿Y cuál es la razón que no esté funcionando? Seguramente no existe materia prima, pues, para hacer, para que pueda funcionar este ingenio, para que se pueda transformar, no existe materia prima. Pero es que yo sabía, me han dicho en el colegio que Potosí era rico y que sí era, pues hace años, señor, hace 40 años. Usted ya tiene 60. Hace 40 años era buen negocio la minería, ahora ya no. Es que eso me enseñó mi profesora, sí, pues debería ir a la universidad y aprender. O actualizarse. Monteagudo, aeropuerto, implicó una erogación de 55 millones de bolivianos y fue inaugurado en 2016. Está abandonado, lo mismo. Lo mismo. ¿Quiénes van a ir ahí? ¿Ustedes creen que Amazon o Ecojet, creo que no hay Ecojet, ¿no? Amazon, así, ¿no iría a Monteagudo? ¿No? Tal vez el piloto quiere ir a visitar a su pariente, porque de ahí, ¿cuántos van a viajar hasta Monteagudo? ¿Y de dónde? De aquí de Cochabamba vamos a ir a Monteagudo. Sí, tal vez algún tiene pariente, pero va a utilizar una vez al año. Y el avión va a tener que esperarlo usted para volver con un pasajero. Niños, hogar de fe. Ah, sí, niños, hogar de niños, perdón. Fue construido en Quillacollo con un monto de 5.5 millones de bolivianos y está abandonado. No puede ser, hay tantos niños tenemos en la calle pidiendo limosna, haciendo juegos, arriesgándose ahí, hasta haciendo malabares con fuego y no pueden llevarlos ahí. Claro, es que no solamente es construir, no solo es construir. Muchos, ustedes saben, los hospitales que se han construido, el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, lindos, muy bonitos, pero no hay equipamiento. ¿Y de qué sirve? No voy a llevar a un enfermo y decir, señor, tráigase su colchoneta y su frazadita aquí, le voy a dar un cuarto. No me sirve de nada. Entonces, el hogar de los niños es igual. Estará la infraestructura, está el edificio, pero ahí necesitamos pues camas, cocinas, necesitamos escritorios, necesitamos salas, todo. O sea, no me sirve de nada tener ahí solo tener hogar de niños, si no puede llevar a nadie. Orinoca, el museo de Evo, costó 49 millones de bolivianos y es apenas visitado. Los turistas nacionales y extranjeros han mostrado casi nulo interés en el museo. No sé si alguno de ustedes ha ido a este museo. Tenía que preguntarles primero, ¿han ido ustedes a los museos que tenemos en Cochabamba? Creo que no. Muy pocos. Y se han ido de pequeñitos porque el papá les ha llevado. Vamos a ir a conocer los museos. Porque después de voluntad propia, no van a salir ustedes un domingo o un sábado. ¿Qué hacemos? Vamos a Mandarina, no sé dónde van. O no, mejor vamos al museo, ¿no? No creo que hagan eso. Imposible. Yo ni con mis amigos haría eso a mi edad, ¿no? Esta sábado, ¿qué hacen en la tarde? Iremos al museo. Otro día, o nos haremos una parrillada. Parrillada, pues, estar yendo al museo. Ni los de aquí seguramente conocemos todos.
Imagínense viajar hasta Orinoca a ver los zapatitos del expresidente, la polera que ha tenido. Oiga, tendría que ser demasiado comprometido con el partido para poder ir a visitar. Y les puedo asegurar, ni siquiera los del MAS deben conocer eso. 59 millones de bolivianos. El costo de la manutención, 92.000 bolivianos. Es lo que cuesta, porque obviamente tienen un etnógrafo, tienen un historiador, tienen un administrador, un contador seguramente ahí, el que vende los boletos, la limpieza, energía eléctrica, manutención. ¿Y qué ingreso entra? ¿Cuánto retorna? Esto se ha calculado, ¿verdad? Que creo que en 200 años se tiene que pagar algo así, ¿no? Se estaría recuperando la inversión. Si no es en 600 años, creo que algo así. Creo que son 600 años. Nosotros recuperaríamos esta inversión. ¿Cómo vamos a recuperar la inversión? Por los ingresos que tengamos, pues. Ingresos menos costos nos da utilidad. Esa utilidad hablamos para la reinversión, recuperación del capital. Y eso lo vamos a hacer en 600 años. Creo que no estoy equivocado. Es lo que han calculado los economistas. ¿Quién ha hecho este proyecto de inversión? Si efectivamente nosotros no vamos a buscar ingresos económicos, decimos que buscamos que la sociedad se beneficie, un ingreso social. ¿Qué ingreso social es este? ¿Qué beneficio social nos da esto? Pero se ha invertido 49 millones de bolivianos. 7 millones de dólares. Ustedes saben, acá en Cochabamba, en el Valle Alto, ¿cuántos pozos se podrían hacer con 7 millones de dólares? ¿Cuántas represas se podrían hacer? Pequeñitas, ¿no? Como las de Misicún, pequeñas, de 3 metros de alto, para que pueda eso alimentar a una población para riego. Y ahí podríamos volver a hacer el granero de Bolivia, Cochabamba. Y podríamos hacer más trigo. ¿Quién no quiere comprar trigo? Maíz. ¿Quién no quiere comprar maíz? Son commodities. Tienen precios a nivel mundial. 7 millones de dólares. Con eso podríamos, pues, hacer una buena inversión. Aumentar tal vez 3 millones más y traer agua desde Corani y regar toditito el Valle Alto. Ser productivos nuevamente. ¿Cuántas cientos de familias podrían comenzar a trabajar nuevamente? Producir, sembrar trigo, sembrar maíz. Cientos de familias. Ese es un beneficio social. No sé cuántas personas conocerán. Yo he ido a ver el museo y no había dónde comer, no había nada. El bus va y bueno, tienes que esperar. No hay alcantarillado sanitario en ese pueblito. Son 250 casitas que existen. Bueno, son inversiones y estamos viendo nosotros como gastos públicos. Planta separadora de líquidos, al no haber gas suficiente, funciona al 30% de su magnitud. Fue concebida de manera desproporcionada. Concebida de manera desproporcionada. Se destinaron a en él 700 millones de dólares. 700 millones de dólares. Sabiendo ya que nos han dicho los holandeses cuando vinieron las empresas, señores, ustedes tienen gas para 10 años. Esas son las reservas que tenemos. Y eso nos han dicho en 2017. A los meses ellos corrigen, dicen, perdón, hay un error aquí en la información. No tienen para 10 años, tienen para 8. Y de eso es cuando ya empezó 4 años. Y he hecho una separadora de líquidos que no, esas veces estaba funcionando el 30%, ahora está con el 10%. No tendría que esto ir junto con una empresa o después de que la empresa que haga la prospección
que significa dónde hay gas, lo voy a buscar, voy a comenzar a explotar, no sería que recién haga eso. Me voy a comprar una exprimidora de naranjas y no tengo naranjas. Solamente había visto 10 en la cocina y ahora ¿qué jugo voy a vender? No tengo más naranjas, se acabaron. Entonces, ¿para qué rayos he comprado pues la exprimidora? Pero es que pensé que iba, no pensé. Pues es así, lamentablemente aquí, algún profesional ha dicho, pensé que esto podía haber más, pensé que había más gas. No, señor, era que pregunte por yacimientos. ¿Cuánto tenemos de reservas? Esta planta seguramente la están envidiando por los argentinos. Los argentinos en ese lugar de vacas muertas, así se llama ese lugar, han descubierto un reservorio que tiene para 300 años. Argentina tiene una reserva gasífera de 300 años. Ellos pueden poner eso, separadora de líquidos. No nosotros que tenemos para 8 años, ya son solamente 4. Otro, Quebrada Librato, Caraparí, dice la quebrada que no tiene agua desde años, fue canalizada a un costo de 22 millones de dólares. Oiga, estoy haciendo un canal de agua donde no hay agua y no había ya agua desde hace años. ¿Cómo voy a hacer? Es que ese proyecto ya estaba cuando había agua. Pero que no hay, tiene que ser el proyecto porque necesito usar a mi compadre para que construya. Rodeo de la tradición. Chaqueña, está en Yacuiba, el Palmar, implicó un gasto de 47 millones de bolivianos, igual, otros 7 millones de dólares. Pese a tener 70.000 metros cuadrados, solo usa 3 veces al año. 7 millones de dólares con 70.000 metros cuadrados para utilizar en 3, porque aquí seguramente hacen remate de ganado, tiene que ser para eso. Es un lugar de remate de ganado. 70.000 metros cuadrados. Y ha gastado 7 millones de dólares para que se utilice 3 fines de semana, porque debe ser, me imagino, sábado y domingo. Sábado en la noche es el remate y el domingo al día siguiente se hace se sirven comidas, todo para que la gente que ha venido se vaya después de comer. Ocurre eso en todos lados. En San Miguel de Velasco igual, pero es una cosa pequeñita, pues si vienen incluso brasileros, los martilleros que llegan son brasileros y brasileños, es un acontecimiento gigante que hay en San Miguel de Velasco, allí en Chiquitanía, pero es un espacio pequeño, lo habilitan como una plaza, no necesitan gastar 7 millones de dólares. San Buenaventura, la fábrica de azúcar no funciona. Si ahora está funcionando muy poco, pese a la inversión de 260 millones de dólares. Fue inaugurado en 2015. Para poder echar a andar, el Estado debe entregar 70 millones de falta. O sea, ahorita estamos hablando de 260 millones más 70 son 350 millones de dólares. Y ustedes han comprado, algunos preguntan en su casa, mami, ¿qué azúcar consumimos? ¿San Buenaventura? Nadie, por lo menos nadie conoce. Que alguien vaya a buscar y se haga traer. No entiendo. ¿Cómo pueden querer competir con una empresa que está establecida? Empresa privada. ¿Da ingresos? Sí. ¿Cubre el mercado nacional? Sí, cubre. Listo. ¿Por qué tienen que competir con eso? Porque tiene que ser la competencia y además invertir semejante plata para no tener la capacidad de competir con el empresario privado nacional. Ni siquiera son gringos, estos son nacionales. Tonel, estadio construido en Valle de Concepción, tiene la capacidad de 13.000 espectadores, perdón, 13.000, y el Valle de Concepción tiene 1.700 habitantes. 33 millones de bolivianos. 4 millones y medio de dólares. Para 13.000 espectadores y tiene ni 2.000 habitantes. De los 2.000 serán deportistas, ¿cuántos? Pues 300. 300 menos 24, menos los que juegan. Y
para 13.000. Este señor, ¿en cuánto tiempo cree que va a crecer el crecimiento vegetativo, el aumento demográfico? Ni siquiera siendo pues, el 500% van a alcanzar a llenar ese estadio. UNASUR, eso lo vemos siempre que vamos al Valle Alto, sede del Parlamento de UNASUR, sirve para fiestas de promoción y matrimonios, no fue utilizada nunca para su fin oficial, costó $72 millones. ¿Se imaginan? $72 millones ese edificio que está ahí empolvándose. ¿Y para matrimonios? Decisiones. ¿Y por qué se ha construido eso? Bien, UNASUR básicamente nace en la unión de los países que estaban alineados al socialismo. Venezuela, esas veces Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, todos. Pero era ellos podían reunirse donde sea y se reunían en diferentes lugares. Hasta que hay un avispado y dice, oiga, somos amigos, ¿verdad? Compartimos la misma idea. Tendríamos un lugar para hacer unas parrilladitas. Y donde yo voy a construir mi casa, ahí adentro, voy a construir mi casa y construir un área social enorme con parrillero, con bar y con sala de reuniones, sala para cacho y para juego de billar, para que vengan mis amigos. Y a costo de que nada, simplemente para reunirse, para que uno se reúna. Pero las cosas comienzan a cambiar. Vizcarra en Colombia, entra Macri en Argentina, y van cambiando. Y decía, ya no quiero ser tu amigo, no vamos a ser amigos ya, listo, tú piensas diferente. Y desaparece UNASUR. Y el momento que tenían que inaugurar, no ha venido ni un solo presidente acá a inaugurar, a la inauguración de ese local. Ni un solo presidente ha llegado, una vergüenza. Nuestro presidente estaba avergonzado, ahí no sabía qué hacer. Ninguno de sus amigotes ha venido. Ningún presidente ha venido. ¿Y era para qué? Para reunirse. Porque han dicho, nada, yo no pienso ya igual que vos. Listo, ya no eres mi amigo. Y nada, no ha venido nadie. Y para eso he gastado, porque quería que haya una sede permanente, donde iban a reunirse todos los amigos, pero han dejado de ser amigos porque piensan diferente. Y lo han dejado solitos. Ha salido Brasil, ha salido Chile, se ha salido Colombia, se ha salido Uruguay, se ha salido todos. Y los han dejado simplemente a los bolivianos con los venezolanos y más, no sé. Eran dos más chiquititos, que ni me acuerdo el nombre. Entre 4. De los 12 nos hemos quedado 4. Y los más pequeños. Y de los 4, de los otros 3 ni siquiera han ido a la parrillada de inauguración. ¿Se dan cuenta de la cantidad de dinero que ha costado? Villamontes, teatro al aire libre, pese al costo de 16 millones de bolivianos, casi nunca se usa. Está semi-abandonado. Yacuiba, campo ferial, tuvo un costo de 72 millones de bolivianos. Se utiliza una sola vez al año. Zona TIC Norte, Mercado Modelo Norte, requiere una inversión de 8.5 millones de bolivianos, tiene una capacidad de 260 puestos, solamente cuenta con 30 comerciantes. Oye, y así podríamos ir haciendo un análisis mayúsculos, para ver lo que significa el gasto público. Pero, eso es, pues, lamentablemente, eso es lo que ustedes tienen que conocer. Ustedes tienen que saber en qué se gasta, porque nosotros somos demasiado descuidados. Ni siquiera sabemos en qué gasta nuestra OTB. Y nosotros, ya se había dicho, nosotros podemos ser miembros, ustedes pueden ser, porque tienen más de 18 años, ya han elegido, ya son ciudadanos hábiles por derecho. Ustedes tendrían que tomar las direcciones de las OTB. Si el señor Sabio estudió finanzas, yo voy a hacer un proyecto. ¿En qué se gasta? Quiero saber cuánto llega a la OTB. Y quiero saber en qué cosas han gastado. Porque por nuestra calle no hay ni alumbrado público, hay muchos universitarios que en la noche tienen que llegar de miedo, no entra ningún micro por la calle, porque la calle ni siquiera es empedrada, y los micros dicen, nada, es una calle, voy a arruinar mi carro, no voy por ahí. No tenemos agua potable, tienen que comprar en 7 bolivianos el turril. Quiero saber en qué han gastado. Porque aquí a cada OTB llega dinero,
por cada uno de ustedes. Entonces, comencemos a controlar ahí. Ustedes tienen que hacerse cargo, ya tienen ese conocimiento científico. Por derecho les corresponde. Pero esa es una pelea también, ¿no? Es una pelea entre quienes van a estar ahí. ¿Por qué? Porque la gente se aviva, pues. Contrata una empresa constructora para que haga el asfaltado de la calle y ahí tenía que reclamar, nada, señor, falta, aquí no me ha terminado. Me tiene que hacer aquí los canales para que pueda correr el agua. Y la empresa dice, no, pero dejaremos nomás así. Mire, yo le voy a reconocer, le reconocemos al presidente. Y ocurre así. Y el presidente, bien, ¿cuánto me vas a dar? Me parece bien unos $5,000. Bueno, maravilla, venga aquí los 5,000 a su bolsillo. Y no hace hacer los canales. Y después llega el agua y nos inundamos. ¿Y quién ha hecho eso? ¿Quién es el presidente? El más conocido, el más viejito. Es un excelente zapatero. Sí, pero de finanzas, no, señor, no sabe nada. Ustedes tienen que ser los que comiencen por las OTBs a exigir, a reclamar, a controlar, porque es dinero suyo. Ya les digo, por una hamburguesa ustedes están pagando los impuestos y esos impuestos se van al TGN y del TGN sale para estas cosas. Porque no es dinero del presidente, ni de los ministros, es dinero de todos nosotros. Bien, basta de renegar, pero cuando se habla de macroeconomía, no puedes evitar hacer eso. Bien, la última variable del PIB, habíamos dicho que el PIB es una fórmula que tiene consumo, inversión, gasto público y las importaciones netas. Entonces, esta última variable son las exportaciones netas. Ya has dicho, las exportaciones netas son la diferencia que hay entre todo lo que nosotros exportamos menos todo lo que nosotros importamos. Exportar, vender, importar, comprar. Listo, esas son las importaciones. Y ahora eso es otro, podríamos ser para nosotros, otro tema de analizar 2 o 3 veces, qué cosas importamos y qué cosas exportamos. ¿Cómo está nuestra balanza? La balanza comercial, ¿cómo está? ¿Qué cantidad de bienes nosotros exportamos y qué cantidad de bienes importamos? Si bien, efectivamente, en los años 2006 hasta el 2015 ha sido excelente, no ha sido por la varita mágica que existía en el gobierno. ¿Por qué? Porque los precios en el exterior, los precios de los commodities estaban altos. Estamos hablando de hidrocarburos, precio ha llegado a $60 el barril. Los minerales, que somos tradicionalmente exportadores de minería, tenían muy buenos precios. Entonces, ese ha sido el auge. No había una varita mágica, ha sido los precios de los mercados extranjeros. Y eso ha hecho que tengamos una buena curva en el sistema financiero. Pero esto llega a caer, ustedes ya saben que el año pasado el precio del petróleo ha llegado a 0, ha llegado a menos 21. La gente ganaba más vendiendo el barril como barril que vendiendo el petróleo. Bien, está eso en franca recuperación y está llegando ya a 70. Sabemos que ahora está en $70. Pero lamentablemente nosotros ya no tenemos para exportar ni petróleo ni gas. Entonces, tenemos que ver que también es una situación preocupante desde ese punto de vista. Exportaciones vamos a tener muy poco, porque son las tradicionales. Las no tradicionales estamos hablando como cuero, marroquinería, estamos hablando como artículos artesanales, que son muy pocos. Gran cantidad de dinero que llega del exterior no llega de las exportaciones no tradicionales, sino más bien de lo que la gente va a trabajar. Somos buenos exportadores y manos de obra, eso sí, porque lo que llega del exterior supera los $1,200 millones anuales. ¿Se dan cuenta? Eso es más de lo que vienen a invertir la gente acá, cuando hemos visto en inversión. Supera los $1,200 millones la cantidad de dinero que mandan nuestros connacionales que han ido a trabajar al exterior porque no tienen la posibilidad de trabajar aquí en Bolivia. Entonces ellos mandan a sus parientes ese dinero, esa cantidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, que sea tema muchísimo más largo, ustedes investiguenlo, cuánto nosotros lo que exportamos y cuánto es lo que nosotros importamos, y vamos a llegar a la triste realidad de que tenemos una balanza comercial negativa.
importamos demasiado y exportamos muy poco. Entonces, cuando estamos hablando de las macromagnitudes, ya hablando del PIB, ya habremos estudiado cuál es la razón de existir el PIB, qué nos dice, para qué nos sirve. Sabemos cómo vamos a hallar el PIB real, el PIB nominal, sabemos cómo se utilizan los deflactores, sabemos qué significa el PIB nominal, hemos dicho del PIB real. Entonces, todas estas macromagnitudes que nosotros hemos ido estudiando o las hemos ido conociendo, nos permiten ver una visión de la economía en conjunto. Resultado, les decía en palabras más sencillas, el PIB nos determina cuán ricos somos, cuán productivos somos. Una familia que tiene un PIB alto significa que son muy productivos, deben tener una pequeña empresita, tienen una tienda o tienen un sueldo fijo y están produciendo. Y tienen activos, tienen una casa, tienen un auto. Y una familia que tiene un PIB pequeñito, nada, pues debe tener solamente un empleo. Los demás están sin hacer nada, no porque quieran, sino porque no lo pueden conseguir. No tienen la capacidad de hacer una pequeña inversión. ¿Listo? PIB bajo, pobres, PIB alto, ricos. Así. Así es la economía, así de dura es la economía. Pero también nosotros no tenemos que olvidarnos del PIB verde. Este PIB verde, que sí, efectivamente es convencional, es la cantidad de recursos naturales que nosotros tenemos. Entonces, el PIB verde en Bolivia, podemos decir que es uno de los mejores. Ahí podemos estar orgullosos porque tenemos bastantes bosques, bastantes kilómetros de bosques. Entonces, ¿cómo se va catalogando esto? Se dice, ¿cómo aporta, aunque sea convencional, aunque sea nominal, el mundo ya está comenzando a hacer ese cálculo? ¿Qué tan rico eres vos en reservas naturales, por un lado? En bosques. Puerto Rico, perdón, Costa Rica es un país pequeñito, pero que los ingresos mayores que tiene es por venta de oxígeno. Y vende oxígeno. ¿Y cómo vende? Cuida sus bosques. Cuida excesivamente, tiene un cuidado excesivo en los bosques y son países grandes industrializados que le pagan por emitir oxígeno. Entonces está Alemania, Japón, está Bélgica, que le mandan dinero por cuidar los bosques. En realidad es una venta de oxígeno. Él vende oxígeno y el gran ingreso que tiene el país es por eso. Entonces él cuida muchísimo sus bosques. No deja cortarlos, no hay sector forestal allí, sino es muy, muy, muy reducido. Los parques nacionales, gran parte de su territorio son parques nacionales que están cuidados. La gente ni siquiera puede entrar ahí a acampar. Hay un sector muy pequeñito donde tú puedes entrar, que más o menos será pues de unos 500 metros, donde tú puedes entrar a ver cómo es el bosque. No puedes entrar ahí a caminar, a acampar, porque tiene muy cuidado, porque es base de sus ingresos. Entonces, ahora, no podemos decir que una corriente nueva, esto ya ha ocurrido antes, que se habla de lo que es el PIB verde. Otra palabra que va ligada con el PIB es el PIB per cápita. ¿Qué significa? El PIB per cápita significa por cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el estudio hace de que agarre el PIB de cualquier país y lo divide entre la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, el PIB per cápita es el ingreso por habitante que tiene. Y eso también pues nos ayuda a medir la riqueza material disponible que tiene el país. Entonces, PIB per cápita, PIB del país dividido entre la cantidad de habitantes. Entonces, nosotros podemos decir que el PIB per cápita de nuestro país no es el correcto, no es el correcto. ¿Por qué? Porque tenemos una información retrasada de lo que significa las estadísticas de cantidad de habitantes de población que tiene nuestro país. Estamos con un censo del 2010. En cuenta, y seguimos manejando esa cantidad de habitantes. Entonces, el PIB lo estamos distribuyendo entre la cantidad de habitantes que nos dice el último censo. Es también por eso el interés de muchas personas que se haga de una vez, le piden al gobierno que se haga de una vez el censo para saber. Y las mismas instituciones económicas, financieras del mundo exigen, pues, saber cuánto es el PIB per cápita en Bolivia. Ahora es mentiroso, porque no estamos calculando exactamente cuánto es. Bien, aquí lo que hemos visto del PIB, hacemos las comparaciones que ya las hemos visto. A ver, entre las ventajas que nosotros podemos tener,
es la cantidad de hogares que pueden tener acceso a los beneficios que nos dé el gobierno. Un segundito aquí. Ya. Entonces, cuando estamos hablando del PIB, entendemos que es Producto Interno Bruto. Pero existe otra macromagnitud que es el Producto Nacional Bruto. Y ustedes también lo van a escuchar. No se escucha tanto como el PIB, pero sí, es importante que ustedes sepan en concepto qué es el Producto Nacional Bruto. Entonces, aquí les pongo la teoría, ustedes van a verlo, lo van a leer, pero para hacerlo más entendible y más sencillo, se los digo en palabras más simples. ¿Qué significa el Producto Nacional Bruto? Es la cantidad de ingreso que vamos a tener. Todos los bolivianos, más el ingreso que tienen nuestros connacionales en el extranjero, menos el ingreso que perciben los extranjeros en nuestro país. Eso es el Producto Nacional Bruto. Al PIB que tenemos, le vamos a sumar todo el ingreso que tienen los connacionales en el extranjero. Por decirles algo, un ejemplo. Los carcas van a tocar a Madrid. Van a ir a tocar a Madrid ellos y van a tener un contrato que les dice, no sé, les vamos a pagar $5,000. Listo. Para meter los $5,000 al país, tienen que hacer la declaración tanto en el aeropuerto que estén saliendo, puede ser, digamos, de Barajas, de allí de Madrid, y van a llegar a Santa Cruz. Entonces hacen la declaración. Estoy trayendo $5,000. Lo declaran, tienen que declarar. Entonces, ese dinero que nuestros connacionales han ganado en el extranjero se suma también al PIB. Lo que hacen, y bueno, no solamente los carcas, la cantidad de gente que va a trabajar en Europa, Estados Unidos, y manda ese dinero, se suma. Esos ingresos se suman. Pero vamos a restar lo que ganan los extranjeros en el país. Si hay algún experto, no sé, en ecología o en finanzas que venga acá y haga un trabajo para públicos o privados nacionales, va a recibir un dinero. Entonces, él se va a volver con ese dinero a su país, pero para nosotros le vamos a restar, porque es un dinero que están ganando acá los extranjeros. Antes podíamos decir que ocurría muy poco, ahora sí, es harto. O sea, se dan cuenta, las empresas constructoras son chinas, un montón. Esa plata no se queda acá en Bolivia, esa plata que ganan los chinos y se lo llevan para sus familias o para su empresa. Entonces, eso significa el Producto Nacional Bruto. Ingresos que tienen nuestros connacionales en el extranjero, menos los ingresos que tienen los extranjeros en nuestro país. ¿Y por qué se utiliza esto? Que eso es un macro, es un porcentaje es un indicador de macromedida, macroeconómico, que significa pues alto. Para nosotros, les decía, el dinero que mandan nuestros connacionales trabajando en el extranjero, no sé de qué cosas trabajarán, pero eso significa un porcentaje de $1.200 millones, que significa un mayor porcentaje a la inversión privada. Es harto dinero. El gobierno ya lo considera, ya espera. El gobierno estaba preocupado en la pandemia cuando decía, no están llegando remesas, no están llegando. Claro, ¿por qué quiere utilizar? Porque esas remesas entran al banco, no los llega directamente a ustedes, ¿se dan cuenta? Llega al banco o a cualquier institución financiera como MoneyGram, lo que sea, llega y de ahí se distribuye. Y ustedes no van pues al día siguiente que les han mandado, esperan un tiempo, entonces ese dinero está trabajando, está funcionando ese tiempo. O tal vez no lo van a recoger todo, o lo van a tener en el banco. Entonces al gobierno ya le preocupaba. El año pasado en la pandemia decían, no están llegando remesas. Entonces es significativo. Estamos hablando de 1.200 millones al año. Se dan cuenta, comparando con nuestro PIB y comparando con nuestras reservas internacionales netas que llegan a ser 4.000 millones, se dan cuenta, nuestras reservas son 4.000 millones y las remesas son 1.200 millones. Es significativo la cantidad de dinero que hemos. Entonces, midiendo
los ingresos de nuestros connacionales en el exterior, podemos determinar cuánto es el Producto Nacional Bruto. Y ahí le vamos a restar todo lo que pagamos a los extranjeros que han venido a trabajar acá, que en este caso la gran mayoría son chinos. Y los de Joca que están aquí, que son españoles, pero son muy pocos, pero igual, se suma. Entonces, cuando hablamos del Producto Nacional Bruto, es justamente esa operación. PIB más ingresos de connacionales en el extranjero, menos ingresos de los extranjeros en nuestro país. Eso es el Producto Nacional Bruto. Y eso también se lo va midiendo. Es de la misma forma que se hace el cálculo para hacer el Producto Nacional Bruto. Porque solamente se suma esas dos variables más que vamos a tener. Gastos, consumo de personal es igual a la inversión privada. Gastos, consumos, ya lo hemos visto. Inversión nacional también la hemos visto ya. Hemos visto todas las variables que pueden existir en el PIB, el Producto Nacional Bruto también. Que no se utiliza mucho para hacer mediciones, pero que sí es importante que ustedes sepan el concepto y cuál es la diferencia entre Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Bien, jóvenes, creo que es todo lo que nosotros hemos podido cubrir de la carga curricular que teníamos para este semestre. Tenemos los conceptos, hemos hecho los análisis, entendemos lo que es la macroeconomía. Les digo, al margen de tener fórmulas macroeconómicas, lo importante es la interpretación que se tiene que dar. Ustedes, como profesionales, deben entender cómo funciona la macroeconomía y qué es lo que quiere la macroeconomía. ¿Qué espera la macroeconomía de un manejo nacional? ¿Cuáles son los objetivos macroeconómicos? ¿Por qué se debe tener ese conocimiento? No son caprichos, nosotros hemos ido viendo cuando la empresa privada decía no se dé el segundo aguinaldo y le rogaba al gobierno, por favor, no lo daremos todo en uno, lo daremos en pequeños pagos, en 3 cuotas. No era por un capricho, porque la empresa privada no quería desembolsar, sino porque la empresa privada está manejada por profesionales que viven la realidad económica del país. Y dicen, si nosotros inyectamos ese dinero, va a haber una inflación monetaria, demasiado dinero en circulación, y la gente va a comenzar a enloquecer con tanto dinero y va a comprar pues artículos que sean del extranjero, como computadoras, licuadoras y todo. Y eso va a hacer que no exista dinero en nuestro país. Y lo que nuestro país necesita ahora es dinero. No necesita productos baratos del extranjero. Eso es difícil que la gente pueda entender. La gente seguramente ahora va a salir a comprar galletas argentinas en vez de comprar las galletas nacionales. ¿Por qué? Porque su economía no le da para otra. Y se dan cuenta, todo lo que hemos ido hablando nosotros, de estos indicadores preventivos, de estos indicadores anticipados, esto lo están viendo. Lo hemos llevado nosotros los primeros meses de clases y el gobierno está tomando esas medidas. ¿Qué decíamos? Tienen que cerrar las fronteras, ¿se acuerdan? Y el gobierno está cerrando las fronteras. Decíamos, tiene que elevar los aranceles para los productos que no sean necesarios en Bolivia y está elevando los aranceles. Y eso no porque yo soy adivino, sino porque podemos dar una lectura, los profesionales en finanzas, damos una lectura a estos indicadores. Sabemos qué está pasando, que si estamos llegando de una desaceleración, que vamos a pasar a una recesión. Sabemos cuáles son los problemas de la recesión. Y leyendo los indicadores, podemos anticiparnos. Por eso son indicadores anticipados. Ya podemos prever y podemos ver las soluciones. Entonces, los profesionales en finanzas son igual que los doctores. Los doctores salvan la vida de una persona. Los buenos profesionales en finanzas salvan la vida de una empresa, de una fábrica, de cientos de trabajadores. ¿Y por qué no decir de un país? Si se toman las medidas adecuadas en los momentos oportunos. ¿Por qué hemos esperado a que la gente haga bloqueos reclamando que están metiendo verduras del extranjero?